Amados hermanos, queremos darles la bienvenida a la transmisión del servicio de adoración en línea de nuestra Iglesia Bíblica Gracia Soberana en este Día del Señor. Somos una iglesia, una comunidad de creyentes salvados por gracia, que vivimos para la gloria de nuestro Señor, Amén. haciendo de la sola Escritura nuestra norma de fe y de conducta. En medio de estos tiempos tan difíciles, hermanos, es para nosotros un gran privilegio poder estar unidos en adoración desde nuestros hogares, donde cada hogar es un templo y donde cada familia es una iglesia. Amén. Quiero darle la oportunidad a mi esposa para que haga una lectura bíblica que se encuentra en el libro de los Salmos. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. La lectura está en Salmo 103, del versículo 20 al 22. Amén. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Amén. Amén. Amados hermanos, tenemos grandes motivos por los que bendecir el nombre del Amén. Señor y por los que adorarle, sobre todo en este día que guardamos para Él. Uno de esos motivos es que el Señor ha guardado su pacto. El Señor es fiel a su pacto y fiel a sus promesas. Es por eso, hermanos, que queremos invitarles a que cada uno de ustedes se unan a nosotros en este servicio de adoración. Vamos a elevar una oración Amén. para dar paso al servicio. Cerramos nuestros ojos, hermanos, y vamos ante la presencia del Señor, que en esta adoración, con peticiones que tengamos de oración y de una forma siempre respetuosa hacia nuestro Señor. Amén. Amado Padre Celestial, Todopoderoso, te damos gracias, Padre, en primer lugar, Padre, por tener la oportunidad de orar, Jesús, Señor, y darte las gracias, Padre amado, por este tiempo, Jesús, Señor, que tú has estado con nosotros, Padre. A pesar de lo que pueda estar pasando en el mundo, a pesar de esta pandemia, Padre, tú no nos has dejado, Padre, y has permanecido fiel, Padre Celestial. Te pido, Padre, por cada necesidad de nuestra iglesia, por cada hermano que pueda estar pasando por alguna situación difícil, Jesús, Señor, que ellos entiendan y comprendan cuán poderoso eres tú, Señor amado, y cuán bueno eres, Padre. Bendice a nuestro país, Padre amado. Bendice a cada familia, Jesús, Señor, de tu pueblo, Padre Celestial. Te damos las gracias, Padre amado, por esta oportunidad, Padre, de poder llegar a cada hogar, Jesús, Señor. Gracias te damos, Padre amado, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amados hermanos, quedan cordialmente invitados a este servicio de nuestra Iglesia Bíblica Gracia Soberana. Únanse a nosotros en adoración. El Señor los bendiga. Amén.
Estimados hermanos, la lectura bíblica para el día de hoy se encuentra en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 2, versículos 10 y 11. Dice así: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que el Dios de paz les bendiga.
Amados hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Qué les parece si hacemos un resumen de los sermones que hemos estado viendo hasta este domingo? Si ustedes recuerdan, en el capítulo 2 de esta carta podíamos ver la preocupación de un ministro. Es allí donde Pablo nos abre su corazón y nos permite ver cuán gran lucha está sosteniendo por los colosenses. Él estaba preocupado por el peligro espiritual que rodeaba a esta iglesia. Es por eso que se derrama en oración por ellos y pide que sean consolados sus corazones. Este verbo consolar es sinónimo de alentar y de fortalecer, y literalmente en el griego se escribe parakletos, que significa llamar al lado de alguien. Hermanos, el Espíritu Santo es nuestro paracleto, nuestro consolador, porque Él es enviado para estar a nuestro lado consolando la integridad de la persona, es decir, el intelecto, la voluntad y las emociones. Pablo continúa pidiendo que estén unidos en amor, una unidad que significa estar entretejidos, inseparables, con una fe fortalecida que se traduce en una unidad afectiva. Y él termina su oración diciendo hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Pablo continúa usando términos y conceptos que le gusta usar a los falsos maestros gnósticos, como la palabra pleroma, esa plenitud, ese pleno entendimiento que Pablo nos llama a tener, porque el amor no es incompatible con la verdad. Sin embargo, Pablo les advierte a que estén firmes y arraigados. Este conocimiento que ellos tenían acerca de Cristo tenía un objetivo concreto, que era contrarrestar el engaño. Los falsos maestros estaban capacitados para seducir a través de palabras persuasivas, pero Pablo se admira porque estos colosenses mantienen en medio de esa situación buen orden y firmeza de su fe en Jesucristo. Es por eso que Pablo les dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Pablo les exhorta a que sus vidas sean congruentes, a que sus vidas sean consecuentes y además a que estén arraigados en Cristo, sobreedificados en Cristo, quien es la piedra del ángulo sobre quien se construye la iglesia, y Él sostiene el edificio que está siendo construido día a día. Continuamos, amados hermanos, con el sermón titulado Plenitud de Salvación en Cristo. Pablo va a comenzar a desenmascarar la herejía de los falsos maestros en Colosas, mostrando lo que es la verdad y exponiendo la mentira. Él comienza diciendo, mirad que nadie os engañe, y va a entregar 3 características de estas falsas filosofías. Mirad que nadie os engañe, primeramente, según las tradiciones de los hombres. En otras palabras, Pablo dice que estas ideas son invenciones humanas y no se basan en la palabra de Dios. Continúa diciendo, mirad que nadie os engañe conforme a los rudimentos del mundo. Son ideas que emanan de los espíritus que controlan el sistema mundano de vida, de una sociedad antidios que sigue, como dice Efesios 2, la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Y no según Cristo. Estas filosofías contradicen activamente el Evangelio del Señor Jesucristo que el apóstol Pablo ha estado enseñando. Lamentablemente, hermanos, el mercado de las falsas filosofías todavía sigue vigente hoy. Y después de advertir sobre las falsas enseñanzas, nos dirige de nuevo la mirada hacia Cristo, y Pablo menciona 3 verdades acerca de nuestra realidad en Cristo. La primera es la plenitud que habita en Él. Esto quiere decir que en Cristo se encuentran no solo los atributos de Dios, sino que en Cristo se encuentra la esencia de Dios. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Además de eso, nosotros estamos completos en Él. En otras palabras, no hay nada que necesitemos para crecer espiritualmente, prosperar, madurar y completar nuestras vidas que no podamos encontrar en el Señor Jesucristo. Él es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Pablo está hablando de que es una locura, hermanos, ir a alguien más en busca de plenitud si la plenitud la encontramos en Cristo. Después Pablo continúa hablando de los beneficios de nuestra plenitud en Cristo, ya que los falsos maestros les decían a los cristianos colosenses que uno de los rituales que debían practicar para alcanzar la plenitud era circuncidarse. Pero Pablo, hermanos, dice que ellos ya han sido circuncidados a ser bautizados en Cristo. Con esto Pablo está alentando los corazones de la iglesia, pues el bautismo que ellos recibieron es una señal que apunta a la fidelidad de Dios que los alcanza con las promesas de su pacto. Ahora el beneficio de nuestra unión con Cristo es el perdón de todos nuestros pecados. Pero no solo canceló la deuda, sino que también venció a todos nuestros enemigos. En otras palabras, hermanos, si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
Es así, amados hermanos, como llegamos al final del capítulo 2 con el sermón titulado Desenmascarando a los enemigos de la gracia. En Colosas había 3 problemas fundamentales que eran el legalismo, el misticismo y el ascetismo, todos promovidos por los falsos maestros. El legalismo pretende suplantar la justificación, el misticismo pretende suplantar la verdadera revelación y el ascetismo pretende suplantar la santificación. Pablo va a ir por cada uno de estos movimientos desenmascarándolos y empieza por el legalismo. El legalismo, hermanos, es el intento por parte del hombre de ganar el favor de Dios por medio de la obediencia estricta a una serie de normas o leyes. Dicho de otra forma, es el intento por parte del hombre de alcanzar por sus propios medios el ser justificado y salvado. Pablo continúa con el misticismo. Este es el segundo enemigo que él va a desenmascarar. Se trata de alcanzar una experiencia religiosa más profunda a través de una comunicación directa e inmediata con Dios o algún ser espiritual, poniendo a un lado el intelecto y la revelación escrita. El místico, hermanos, descansa más bien en la intuición y en la iluminación interior a través de prácticas que llevan al trance, que propicien visiones o éxtasis y así entrar en contacto con el mundo espiritual misterioso. Es por eso, hermanos, que el misticismo es un suplantador de la verdadera revelación de Dios a través de Cristo y su palabra. Y Pablo termina con el ascetismo. El ascetismo es una actitud y un modo de vida cuyo objeto es la perfección moral y espiritual del ser humano a través de la renuncia a los placeres y de la práctica de una vida austera. El asceta, hermanos, cree que por llevar una vida de abstinencia encontrará favor delante de Dios, pero el verdadero evangelio es liberador, es dignificador del ser humano, hermanos. Provee de verdadera plenitud y termina de una vez por todas con la jactancia en el creyente. Somos vencedores, pero no por ser mejores que otros, sino porque nuestra victoria está en estar unidos a Cristo. Esa es la plenitud del creyente. Es así, amados hermanos, como llegamos ya al último sermón que hemos visto en el capítulo 3, que se titula El fundamento de la vida cristiana. La vida cristiana, hermanos, es una búsqueda. Pablo comienza con una afirmación categórica y él dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Debemos vivir de una manera consecuente, en una constante búsqueda de las cosas de arriba. La palabra buscar, hermanos, significa desplegar un esfuerzo constante, un deseo ferviente por aquella voluntad que viene de lo alto. Las cosas de arriba, hermanos, son aquello que tienen su origen en Dios. Como cristianos, nosotros estamos unidos a Cristo y por lo tanto debemos poner nuestros afectos, establecer los deseos, nuestros anhelos, fijar el corazón en las bendiciones y principios espirituales que solo encontramos en Cristo. Pablo nos da la ubicación de las cosas de arriba. Son las que se encuentran donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Él pretende indicar la posición exaltada, victoriosa y de autoridad que tiene Cristo por su victoria total en la resurrección. Entonces, hermanos, desde la perspectiva del trono de Cristo, la búsqueda de las cosas de arriba es dedicar nuestro amor, nuestro afecto, nuestro deseo y nuestros anhelos en aquello que proviene de Dios. La vida cristiana, hermanos, también es un enfoque. Pablo continúa diciendo: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora, poner la mira en las cosas de arriba significa colocar toda la atención, fijar la mente, llenarse de pensamientos enfocados en las glorias de Cristo. Es determinar nuestra meta y no desviarnos de ella, pues alrededor nuestros, hermanos, hay muchas distracciones y tentaciones. Y Pablo también entrega una razón del por qué esto debe ser así en la vida cristiana. Él dice en el versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ser cristiano, hermanos, no es como tener una membresía en un club. Vivir para Cristo no es lo que hacemos en nuestro tiempo libre. De hecho, esta es la gloriosa paradoja de la vida cristiana, que para poder vivir hay que morir, y muriendo a uno mismo, entonces se vive para Dios. Y por último, hermanos, habíamos visto que la vida cristiana es una esperanza. Pablo continúa diciendo: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cristo es el fundador de la Iglesia, el Rey de la Iglesia y la vida de la Iglesia. Con esto se nos recuerda que Él está tan unido a nosotros que nosotros no podemos vivir sin Él.
De esta manera, Pablo nos indica que la vida cristiana se vive en el presente con la mirada puesta en el futuro, en el día en que nosotros seamos manifestados con Él en gloria. Entonces, hermanos, preparemos nuestros corazones para recibir la palabra de Dios en el siguiente sermón titulado Las continuas luchas contra el pecado. El Señor los bendiga, amados hermanos. Amada Iglesia, es para mí una hermosa bendición, un tremendo privilegio el poder estar nuevamente junto a ustedes en este Día del Señor para seguir compartiendo las gloriosas verdades que el Señor nos ha dejado en su palabra. Te invito a que preparemos nuestros corazones, dispongamos nuestras mentes y recibamos el consejo, el aliento que Dios nos quiere entregar. Sé que ha sido una semana difícil para muchos, en muchas circunstancias hemos tenido que dar diferentes batallas, pero en todas ellas el Señor ha ido demostrando de que por su palabra y en nuestras experiencias, el Señor tiene el control. El Señor domina todas las cosas. Podemos descansar en Él, podemos esperar en Él y debemos responder a Él. Así que yo hoy día entrando a nuestro 11º sermón sobre la serie de Colosenses, quiero invitarles a que vayamos a la lectura que nos convoca hoy en el capítulo 3, del versículo 5 al 11, y leamos la santa palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Inclinemos nuestros corazones y oremos al Señor. Mi Dios, nos presentamos delante de ti en los méritos de Cristo nuestro Salvador. Y agradecemos que nos permitas estar en esta hermosa bendición de poder recibir tu palabra. Señor, somos privilegiados, somos hombres que debiésemos estar muy agradecidos de saber que tú nos quieras hablar. Y por eso en este día, mi Señor, nos presentamos en humildad delante de ti, para que tú, Señor, hagas en nuestros corazones aquella obra poderosa que has determinado hacer a través de ella, porque por tu palabra tú das la vida, Señor. Tú, Señor amado, haces todas las cosas, creaste el universo, Señor, sostienes el universo y además, Señor, nos trajiste de la muerte a la vida. Por eso te pedimos que a través de esta misma palabra nos ayudes a caminar en esta nueva vida conforme a tu voluntad. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se cuenta que un señor muy acaudalado compró un día un perro muy exclusivo, una raza muy especial, que le había costado bastante caro. Y que además él había invertido mucho en él para poder adiestrarlo y cuidarlo para que pudiese acompañar a sus hijos y ser parte de la familia, como un miembro más de la familia. Pero de un momento a otro, de una forma muy repentina, este perrito se enfermó de hidrofobia. Cuando fueron por el veterinario le dijo, aquí lo único que nos queda hacer es matar al perro. El dueño del perro le dijo, no, es imposible, he invertido mucho dinero en él. Y él le dijo, no, la única salida que tenemos a este problema es de que este animalito sea sacrificado. Y él dijo, es imposible que así sea. Aparte de que me ha costado mucho dinero, él es parte de esta familia, él juega con mis hijos, él siempre es la alegría de mis hijos. Y ante eso el veterinario le dijo, bueno, si usted no quiere matar al perro, prepárese, porque el perro atacará a sus hijos y sus hijos morirán. Ante la evidente tragedia que se cernía sobre ellos, producto de que este hombre no era capaz de tomar una decisión y viendo que no había otra alternativa, si quería preservar a su familia, tuvo que ser drástico y tomar la vida de ese animalito tan preciado y que le había costado tanto dinero.
Hermanos, esta ilustración nos ayuda a entender una tremenda realidad que está presente en la vida de cada creyente alrededor de todo el mundo, a través de toda la historia, y que sin duda nosotros también somos parte de esto. Los creyentes hemos muerto y resucitado con Cristo. Y desde el día que nacimos de nuevo, el Señor ha hecho una gloriosa obra de regeneración en nosotros. Pero hasta que no seamos glorificados, todavía tenemos la antigua naturaleza pecaminosa habitando en nuestros miembros, que trata de vencer esa nueva naturaleza que nos ha sido dada en Cristo. Hermanos, día tras día la antigua naturaleza lucha por volver a tomar el control en nosotros. Pero, hermanos, nosotros tenemos el poder de Cristo y por lo tanto debemos responder al llamado de luchar, de ser implacables, de ser radicales contra el pecado que está en nuestras vidas. Recordemos lo que el médico le dijo a este hombre: si no muere el perro, morirán sus hijos. El pastor puritano John Owen, en el siglo XVII, escribió en una frase muy corta algo que suena así de dramático, así de exigente, así de radical, acerca de la lucha del cristiano con el pecado propio. Mata tu pecado o tu pecado te matará a ti. Cuando hace 2 semanas hablamos acerca de los enemigos de la gracia y allí desenmascaramos el legalismo, la respuesta que normalmente se propone al legalismo es el antinomianismo, una herejía tan mala y grave como el legalismo. La respuesta al antinomianismo es algo que surge con naturalidad. ¿Qué quiere decir el antinomianismo? Hermano, la palabra antinomianismo significa antiley y se usa para hablar de toda actitud y enseñanza que afirme que podemos relacionarnos con Dios sin obedecer a su ley, sin vivir en plena santidad, que no es necesario guardarse ni abstenerse de la maldad ni del pecado, de que la ley moral no aplica para el creyente. Hay muchas personas que creen en la gracia soberana del Señor y que lamentablemente practican el antinomianismo. Ellos son tan culpables como aquellos que practican el legalismo. Hermano, la verdad es que la ley moral de Dios y el Evangelio no están divorciados entre sí. Hermanos, no están separados. El Evangelio nos comunica la vida que se necesita para poder cumplir la ley de Dios. Y esta, hermanos, verdad también tiene que ver con lo que decíamos hace un par de sermones atrás. La conducta cristiana no está separada de la fe. La conducta cristiana refleja la fe del creyente. Pablo, luego de exponer una gloriosa cristología, ha dicho que la vida cristiana no se trata de sometimientos a preceptos humanos, ni de misticismo, ni de privaciones. La vida cristiana es libertad, es vivir una vida resucitada que implica una búsqueda, un enfoque y una esperanza gloriosa. En nuestra nueva posición en Cristo hemos muerto, hemos resucitado y hemos ascendido con Él y estamos a la espera de ser manifestados con Él en toda su gloria. Esta gloriosa realidad es eterna y trasciende al tiempo y al espacio y sin duda a nosotros nos debe despertar cada día para vivir con gratitud. Pero ahora, hermanos, Pablo aterriza todo lo expuesto y lo vuelve hacia lo cotidiano. Nuestra posición en Cristo tiene implicaciones prácticas. Hermanos, creer lo que creemos tiene que afectar nuestra vida cotidiana. Debemos vivir en conformidad con nuestra nueva posición. Dijimos que la vida cristiana no es una fase religiosa dentro de la misma antigua forma de vida, sino que es una vida completamente nueva, es una vida eterna y el tesoro glorioso de la vida nueva en Cristo está contenido en nosotros. Y como Pablo dice en el libro de Romanos, que somos vasos de barro. Y esa realidad, hermano, no debemos olvidarla. Las glorias de la nueva vida están en nuestras vidas, pero este cuerpo sigue siendo algo frágil, algo débil, algo que está expuesto a los embates de la naturaleza caída. Los efectos de la caída nos siguen afectando a nosotros aún en una parte muy importante de lo que compone nuestra existencia. Y nosotros mismos, hermanos, debemos luchar contra esta realidad, hermanos. Es una realidad. No podemos obviar esta verdad de que sin duda somos demasiado débiles, de que no somos todo lo que quisiéramos ser, de que nos miramos al espejo y terminamos tan insatisfechos cada vez que contemplamos nuestras vidas, considerando las gloriosas misericordias de Cristo que ha tenido por nosotros y cuánto nos cuesta por salir adelante y vencer aquellas cosas que sabemos que ofenden al Señor. Hermanos, nosotros somos nuestro más latente y poderoso enemigo. Pues si nuestra posición es con Cristo, nuestra condición es la de un santo en espera de santificación. Por lo tanto, debemos ser activos combatientes contra nuestra propia naturaleza pecaminosa. Hay que dar una batalla, hermanos. Yo veo de repente a muchos creyentes luchando contra el mundo, luchando contra Satanás, pero nunca luchan contra sí mismos. Hermano, la primera pelea se tiene que dar en
nosotros. Allí está nuestro campo de batalla más significativo. El peligro está cercano y el costo de no combatir, de no dar esta pelea, puede tener resultados trágicos. Así como el apreciado perro enfermo de rabia debía ser sacrificado para evitar un desastre en esa familia, esta nueva vida en Cristo debemos, hermanos, luchar una batalla continua contra el pecado. Es una lucha diaria, es una lucha sin descanso. Pablo, que incesantemente lucha por proteger, y él está diciendo esto en el contexto de proteger a la iglesia en Colosas, le lleva a esta verdad porque es necesario que ellos comprendan de que la vida plena en Cristo no les exime de la responsabilidad individual de batallar contra la maldad. Hermanos, cuando nosotros pensamos en disciplina de la iglesia, cuando nosotros pensamos en la santidad de la iglesia, pensamos de que es una responsabilidad a aplicar solo por los ministros. Pero la verdad, hermanos, es que las Escrituras pone a cada creyente en esta responsabilidad de luchar contra el pecado, de luchar contra la maldad, de batallar contra la falta de santidad. Hermanos, Pablo no esconde esta realidad. Él la expone delante de sus ojos. Hermanos, él le pone delante de ellos la obligación que tiene cada creyente de luchar, de batallar con constancia, de ser continuo en la batalla contra el pecado, y lo hace a través de 3 imperativos o de 3 responsabilidades que les asigna a los creyentes. El cristiano responsable de hacer morir el pecado, el cristiano es responsable de alejarse del pecado y es responsable de apropiarse de su nueva naturaleza. Vuelvo a decirte, hermanos, es posible que hoy tú estés allí escuchando este mensaje sintiéndote muy insatisfecho con tu vida cristiana. Quizás no somos aquello que nosotros esperásemos ser después de tantos tiempos de caminar en el Señor. Si tú eres de alguno de aquellos que le molesta el pecado en su propia vida, esta predicación, escúchala con atención. Es para ti, es para mí, porque sin duda un cristiano, hermanos, que ha nacido de nuevo, está despierto a esta verdad. Sabemos, hermanos, que aquellos que han sido ordenados para salvación, también fueron ordenados para ser santos. Pero no nos rindamos. El poder es de Cristo. Podemos vencer en su autoridad y podemos poner nuestros cuerpos, mentes y todo nuestro ser en servicio al Rey que nos ha amado más allá de toda medida. La batalla contra el pecado está constituida de 3 responsabilidades. La primera, el creyente es responsable de hacer morir el pecado. Nos resulta muy difícil vivir correctamente si no tenemos una clara comprensión de lo que somos. Y Pablo, hermanos, ha luchado por cimentar la autoridad de la iglesia en la identidad de la iglesia que ésta tiene en Cristo. Eso lo ha venido exponiendo en los primeros capítulos de esta carta. Ahora, hermanos, con una potente percepción de la identidad, esta iglesia debe vivir en relación con esta verdad. Ellos han muerto y resucitado con Cristo, y esto, hermanos, tiene íntima conexión con el párrafo que antecedió a nuestra lectura, que lo leímos la semana pasada, cuando dice de que en el verso 3 del capítulo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, después de decirnos habéis muerto, Pablo toma en el verso 5 esta misma idea y dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Ahora, vea usted, hermanos, de que para muchos esto significaría una especie de contradicción. Bueno, si estamos muertos, ¿por qué todavía tenemos que hacer morir? La verdad, hermanos, que son ideas complementarias y hay un énfasis, hermanos, de autoridad en este texto cuando Pablo resalta esto con esta expresión. Pues es así, es necesario, es lo que corresponde. Haced morir lo terrenal en vosotros. Esto, hermanos, es algo que nosotros debemos entender y asumirlo con toda responsabilidad, con toda seriedad, porque, hermanos, el creyente entiende que no tiene más opción contra la maldad, no tiene otra alternativa, no hay otra forma en que el creyente pueda tratar con su pecado. ¿Cómo manejamos nuestro pecado? ¿Cómo manejamos nuestra maldad? ¿Cómo luchamos contra nuestra debilidad? ¿Cómo asumimos aquello? ¿Cómo lo sobrellevamos? Matándolo. Así de drástica es la instrucción de Pablo. Hermanos, con esto Pablo está dejando en claro una verdad acerca de la vida cristiana. Es esta verdad de la santificación progresiva en los creyentes. Nosotros posicionalmente en Cristo fuimos hechos santos el día en que Él nos salvó. Pero, hermanos, mientras no seamos glorificados, estamos siempre en una continua batalla entre la posición que tenemos en Cristo y la condición en la cual estamos todavía. Hermanos, los creyentes estamos constantemente tratando de hacer coincidir estas dos verdades, nuestra posición con nuestra condición. Pero
Llegará el día en que estemos completos. Llegará el día en que no habrá disputas entre estas dos realidades, porque el que comenzó en vosotros la buena obra será fiel en perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Por esa unión con Cristo ahora estamos vivos, hemos sido despertados y tenemos el poder para dar la batalla a muerte contra la maldad que está en nosotros. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros es, en otras palabras, una orden que se le da a la iglesia, de que ella debe hacer morir aquellos pecados que tienen directa relación con sus propios cuerpos y que son ofensas directas contra Dios. Literalmente, hermanos, si esto se tradujera desde el griego al español, se tendría que leer algo así como: matad vuestros miembros. Sin duda, esta es una idea radical y que no es nueva dentro del Evangelio, porque si nosotros vamos a lo que el mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, verso 29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ahora, esto, hermanos, se debe entender con la mente del Evangelio. No se trata de la automutilación física, real, tangible, sino que se trata de este compromiso, de esta lucha que nosotros debemos dar en el espíritu contra la pecaminosidad que está en nosotros y que se manifiesta a través de nuestros miembros físicos. Esto, hermanos, es un mandato que es severo y que no da espacio a ninguna contemplación. Es como la orden que le dio Dios a Saúl cuando los envió a luchar contra los amalecitas. No debía tomar ningún rehén, no debía tomar ningún botín, pero él, hermanos, pensó que lo hacía bien dejando vivo al rey. Y Dios, a causa de aquello, lo desechó. Y ese rey vivo fue, hermanos, en la historia, el precursor de uno de los eventos más trágicos que vivió la historia en Israel. Esto, hermanos, es un mandato severo. No hay espacio para otra acción. Hermanos, si dejamos algún remanente de pecado en nosotros, es un peligro latente. Hermanos, conocemos la historia, sabemos lo que ocurre, hemos leído acerca de eso, lo hemos visto nosotros mismos, hasta nuestros ojos, hermanos, han pasado tantos eventos que nos recuerdan esta verdad. No podemos mantener siquiera un pequeño recuerdo de nuestra antigua naturaleza activo en nosotros, sino que debemos darle muerte. Hermanos, debemos ser tajantes con nuestra maldad, porque, hermanos, los creyentes somos responsables de hacer ejecutar nuestros deseos que no están sujetos a la ley de Dios y que quieren exponer nuestros miembros, nuestros cuerpos al pecado. Ante esto debemos ser implacables, hermanos, debemos ser implacables contra nuestro propio pecado. Muchos pensamos que la lucha contra el pecado se trata de perseguir a los demás, de andar viendo lo que los demás hacen o dejan de hacer. Sin duda, hermanos, es responsabilidad del creyente amonestar a su hermano cuando su hermano está fracasando, está fallando en su vida espiritual. Un buen hermano le diría: hermano, eso no está bien en ti. Pero eso no solo es la lucha contra el pecado, porque la lucha contra el pecado es una batalla hacia nosotros mismos. Es muy fácil perseguir, denunciar y acusar el pecado de los demás, pero es muy difícil hacer lo mismo con el pecado propio. El Señor nos ayude. Pablo, al decir lo siguiente: hacer morir pues lo terrenal en vosotros, está diciendo, ese pecado, ese peligro está más cerca de lo que piensas, está en ti. Está diciendo que lo pecaminoso está en nuestros propios cuerpos, y para eso él menciona una serie de pecados que eran muy comunes en el entorno cultural de Colosas. No es una lista exhaustiva, sino que más bien una lista representativa acerca de los pecados. En este caso, Pablo, hermanos, menciona aquellos que eran cercanos a la cultura de Colosas: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ante estos males, la naturaleza humana se inclina con demasiada devoción, porque estos pecados son los que promueven las conductas más básicas, además que son los más adictivos. No por nada, hermanos, el mundo los utiliza para todo su sistema cultural. No existe hoy una posibilidad de que usted pueda ver tranquilo una película sin que no aparezca uno de estos pecados presentes allí, por ejemplo. Es lo que vende, es lo que atrae, es lo que sujeta al hombre en una conducta particular. Esclaviza con facilidad, es atractivo. ¿Por qué? ¿Por qué resulta tan atractivo? ¿Por qué resulta tan cautivante este tipo de pecado? Porque son placenteros. Si el pecado fuera desagradable a los sentidos, nadie se sentiría atraído a pecar. Incluidos en esta lista están aquellos pecados que están relacionados con la sexualidad y la conducta inmoral.
Hermanos, las fornicaciones en el griego se traduce como pornieia, que no solo tiene que ver, hermanos, con el tener relaciones sexuales antes del matrimonio, sino que incluye todo tipo de perversión y de pecado relacionado con la intimidad del hombre, con la sexualidad de la humanidad. Estos pecados no deben permitirse, no deben tener espacio dentro de un creyente. Hermanos, deben ser asesinados, pero fíjese usted, Pablo lo está llevando esto no a un nivel básico de solamente la acción concretada, diciendo, está mal cometer este tipo de pecados, cuídense de eso, sino que, hermano, igual que el Señor los puso una vez, hermanos, el adulterio no solamente ocurre cuando el hombre y la mujer se juntan, ilegalmente, ilícitamente, sino que también ocurre en la mente, en el corazón. Y Pablo, hermano, añade a la fornicación, hermanos, el pecado de la impureza. Con esto, hermanos, está llevando el plano de la pecaminosidad no solamente a lo físico, a lo externo, sino que también a lo interno, a lo que está ligado en los pensamientos. O sea, el pecado debe ser combatido en el cuerpo, en el físico, pero también en la mente. Las fornicaciones surgen a causa de las impurezas. La perversión interna se manifiesta en acciones físicas que destruyen el cuerpo y así también deben ser eliminadas. Hermanos, dice el texto, las pasiones desordenadas, toda acción ofensiva que va contra la santidad de Dios y el propósito que Dios le dio al hombre para su vida también deben ser combatidos. Y esto también presenta una contraparte interna, los malos deseos, hermanos, porque toda acción, ya lo dijimos, nace de una concupiscencia. ¿Qué es una concupiscencia? Es un mal deseo que está escondido en el corazón. O sea, nosotros podemos cuidarnos de quizás nunca llegar a concretar ninguno de estos pecados, pero si ya lo hemos deseado, si ya hemos pensado en ellos, si ya le hemos dedicado pensamientos a esos pecados, aunque no los hayamos concretado, somos tan culpables y debemos batallar desde ese punto. Allí está el combate, allí está la lucha, desde nuestro propio interior hacia afuera. Nosotros tenemos que dar la batalla, hermanos. El Señor nos ayude. Luego a este pecado añade uno que pareciera que no tuviera mucha relación con esta serie de pecados que tienen que ver con la sexualidad y la inmoralidad. Dice, y agregando, ¿cierto?, a esta nómina, el pecado de la avaricia. Este pecado pareciera que está fuera de orden con los otros, pero en sí es también una pasión desordenada, que lucha por poseer las cosas que satisfacen los deseos del hombre. Cuando el hombre, hermanos, no solamente quiere satisfacer su necesidad, sino que quiere conseguir más al costo que sea, es pecado. Y Dios ordenó, hermanos, que se ha de pedir por lo que realmente es importante, por lo que realmente se necesita. Pero el deseo de tener más allá de nuestra verdadera necesidad es pecado. Y además el Señor dice, es idolatría. Pues, ¿qué significa esto? Hermanos, es un ídolo que se levanta en el cual Dios es sacado del centro y otro ídolo está puesto en su lugar. La confianza no puede estar puesta en Dios y en las riquezas. Ahora, hermanos, este pecado mencionado al final, la idolatría, es el punto en común entre todos los pecados. Porque detrás de todo pecado, hermanos, que Pablo pudo haber enumerado, subyace el pecado de la idolatría. Está allí el deseo del hombre de poner un ídolo para adorar el lugar de Dios. Hermanos, todo pecado que estemos cometiendo nunca será solo ese pecado, siempre estará acompañado de la idolatría. Estos pecados vienen a tomar el lugar de Dios, hermanos, vienen a luchar contra la autoridad de Dios sobre el hombre, hermanos, ponen en directa contradicción al hombre con los mandamientos del Señor y, hermanos, buscan hacer de ellos la fuente de satisfacción, de placer, de gozo del hombre. El hombre, hermanos, que los practica, termina haciéndolos el centro de su existencia. Solo Dios con su poder puede libertar a un hombre adicto a este tipo de maldades. Pablo dice, no solo de ellos deben parecer justos, no solamente externamente deben verse bien, sino que deben serlo completamente. No basta con contenernos de concretar la maldad, tampoco, hermanos, debemos desearla. Cada pecado debe ser puesto al mismo nivel. Hermanos, cada uno de estos pecados recibe la misma sentencia. La orden hacia nosotros contra esos pecados es la misma, matarlos, hacerlos morir, deben ser ejecutados. ¿Por qué? Porque en el verso 6 se nos da una razón poderosa. Estas cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. El verso 6 nos dice que frente a estos pecados Dios actuará de la misma manera. ¿Cómo? Con ira. La ira de Dios es la respuesta adecuada de un Dios santo y justo contra el pecado.
La ira de Dios es necesaria por la naturaleza de Dios. Cuando hablamos en teología propia acerca de la persona de Dios, se habla acerca de la simplicidad de Dios. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo tomo este micrófono, puedo separarlo en muchas partes y ver de que aquí hay esta cosita, esta otra, esta, y cada una de ellas conforma el micrófono. ¿Por qué? Porque es un elemento complejo, compuesto de muchas partes. Pero cuando hablamos de Dios y su naturaleza, hablamos de la simplicidad de Dios. Usted no puede tomar a Dios, por poner un ejemplo muy elemental, y diseccionarlo. Este está, ¿cierto?, su santidad. Este otro pedazo, ¿cierto?, es su justicia. Acá está, ¿cierto?, la parte que es su amor. No, Dios es un todo, es completo, es simple, no es complejo. Y por lo tanto, si Él es santo, es completamente santo. Y por lo tanto, su ira es también perfectamente santa. Y por lo tanto, si Él es amor, hermanos, esa ira de Dios también refleja el amor de Dios. No existe contradicción. Quizás es un concepto difícil de exponer, puede resultar ofensivo. Hermano, no faltará aquel que se sienta ofendido si se le dice de que Dios manifiesta su ira contra el pecado. Dirán que somos intolerantes, se dirá quizás de que somos poco inclusivos. Una palabra muy de moda en este tiempo para poder encubrir la perversión. La verdad, queridos hermanos, es de que Dios toma cada pecaminosidad humana y la respuesta de Él es la misma, su ira. Y su ira, hermanos, está expresada aquí como una acción que viene, que está presente. Este venir significa algo que está constantemente viniendo. Cuando hablamos de la ira de Dios, hermanos, no estamos hablando de una debilidad en su carácter, no estamos hablando de esa ira impulsiva que se manifiesta en nosotros, que es producto de una pasión desordenada, de nuestro sentido de lo importante que somos, hermanos. Cuando Dios reacciona o cuando Dios manifiesta su ira, lo hace en virtud de su santidad. Y por eso, hermanos, también debiésemos considerar que la ira de Dios es una manifestación del amor de Dios. Usted no puede decir, yo amo a los hijos y deja que abusen de ellos. Si usted lo deja que abusen de ellos y no le indigna, entonces no está amando. La indiferencia, bien dijo un pastor, es odio disimulado. Dios no es indiferente, Dios, hermanos, es un Dios justo. Así que por lo tanto la ira de Dios viene contra los hijos de desobediencia. Por lo tanto, no es algo menor, no es algo con lo cual se pueda jugar. Hermanos, tomémonos en serio nuestro rol contra nuestro propio pecado. No podemos nosotros pensar allí, reírnos de él y contarlos como si fuera una gracia. Hermanos, como ocurre con muchos padres cuando escuchan a sus hijos decir groserías, lo comentan como que si fuera algo tan divertido. La verdad, queridos hermanos, de que desde el mismo momento de la cuna, nosotros venimos con esta naturaleza caída y por lo tanto debemos batallar contra ella, debemos luchar contra ella. En el verso 7 Pablo dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. En medio de este texto, Pablo no deja de lado la verdad de quiénes son ellos ahora en Cristo. Su historia les permite recordar lo que fueron. Hermanos, la gracia de Dios nos permite de que el pasado quede en nuestra memoria para que constantemente, hermanos, veamos a la luz de la gracia de Dios lo que fuimos y lo que somos ahora en el Señor. Estos hombres de la iglesia de Colosas, sin duda, al escuchar estos pecados, no pudieron evitar acordarse de sus vidas pasadas. Oh, yo hice eso, yo hice aquello, yo fui parte del culto de Diana y en el culto de Diana era un culto terriblemente perverso e inmoral. Muchos de estos hombres fueron rescatados de allí, pero hermanos, Dios permite este recuerdo para que ahora vean dónde están. Estos fueron ustedes. Ustedes anduvieron en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Allí, en ese tiempo, ustedes fueron esclavos de estas cosas. Por lo tanto, ya no hay relación entre esa realidad con la que tienen ahora. ¿Se recuerdan cómo eran antes? Sí, nos recordamos. ¿Te da placer acordarte de lo que hiciste? Hermanos, ¿a cuántos de nosotros nos ha pasado de que recordamos lo que fuimos y lo que hicimos sin Cristo y ver de que a pesar de eso Él nos haya amado tanto? ¿Cuánta gratitud surge de esa reflexión? Hermanos, qué asombrosa es la gracia de Dios. Quisiéramos, hermanos, volver a la vida que ofende al Señor después de que Él nos ha mostrado tanto amor, nos ha dado tanta gracia, tanta compasión y misericordia. Quisiéramos volver a enlodarnos desde el lodo donde Él nos sacó y nos lavó. Hermanos, quisiéramos volver a la misma maldad de antes. Cuando nosotros recordamos lo que fuimos y vemos lo que somos, sin duda eso es un potente desmotivador contra el pecado. Los antiguos puritanos escribían mucho acerca de la mortificación del pecado, de la responsabilidad del creyente en debilitar la pecaminosidad propia, en el ser cautos, en dar espacio al pecado, de observar con seriedad los mandamientos de Dios para
no pecar contra Él en ahora su novedad de vida. Sin duda, antes de Cristo el pecado es el hábitat del hombre, pero ahora por la gracia que nos ha sido dada podemos combatir la maldad, no para ganar el favor de Dios, sino por causa del favor de Dios que ya hemos recibido. El cristiano mortifica el pecado porque está en paz con Dios. El legalista mortifica el pecado para poder estar en paz con Dios, dijo un gran escritor. La gracia de Dios está presente en nuestras vidas y porque deseamos conformarnos a la imagen de aquel que nos ha amado, es nuestra responsabilidad en la batalla no dejar vivo el pecado en nosotros. La segunda responsabilidad es alejarse del pecado. Los cristianos no solo deben poner sus corazones en las cosas de arriba, no solo deben poner sus mentes en las cosas de arriba, no solo deben desear matar el pecado, sino que deben dejar a un lado la práctica del pecado. Pablo, luego de recordar el pasado de la iglesia, establece su posición e identidad actual, con un potente, en el verso 8 estoy leyendo, pero ahora. Note usted cómo Pablo está haciendo un antes y un después en la vida de los creyentes. Pero ahora, antes estaban sujetos a la ira de Dios, pero ahora en Cristo han sido rescatados. Y ahora tenían una nueva vida, por lo tanto los exhorta para que en su vida nueva se deshagan no solo de los pecados que perturban directamente su relación con Dios, tal como los pecados que han sido mencionados en el versículo 5, sino también de toda falta de amor que dañe su relación con sus hermanos. Vea usted, los primeros pecados son pecados que están ahí directamente en contra de la persona de Dios, están allí en el hombre y Dios. Y los que va a mencionar Pablo ahora son pecados que ocurren en las relaciones entre las personas. Muchos de estos pecados, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, hermanos, en cierta forma la sociedad actual no los ve ni siquiera como vicios. Los considera como parte de su expresión cultural, parte de su identidad, como cosas que son justas de hacer, hermanos, sobre todo cuando alguien demanda que se le trate con dignidad y respeto. Sin duda, hermanos, cuando la ira aflora con mayor fuerza en cada uno de nosotros. Y cuando estamos hablando de la ira, estamos hablando de esa pasión, de ese enojo, de esa rabia, que aparece en nosotros cuando no nos sentimos que nos están tratando como nos merecemos. O sea, hermanos, en cierta forma, nosotros debemos librarnos de ser tan drásticos con algunas cosas y tan blandos con otras. Si los pecados que tienen que ver con acciones concretas, como la fornicación, como la avaricia, deben ser muertos, aquellos que tienen que ver quizás solo con nuestras palabras, también deben ser combatidos, hermanos. Todo pecado que sale de nuestra boca tiene relación con nuestro interior. Si usted ve, hermanos, Pablo está combatiendo aquí los pecados que se expresan ahora en palabras. La ira se refiere a ese ardiente odio hacia otras personas, producto de un odio que sienten porque se sienten que han sido tratados con injusticia. La ira, hermano, en este contexto se refiere a esos arrebatos de pasión, a esa ira impía que tenemos hacia otra persona, cuando inclusive hasta llegamos a perder la noción acerca de la imagen de Dios en ese otro ser humano y que nos referimos de él con tanta rabia porque quizás no nos dio lo que nosotros pensamos que merecemos o habló cosas que nosotros creímos que eran injustas acerca de nosotros. Charles Spurgeon dijo, si alguien habla mal de ti, alégrate. ¿Y por qué hemos de alegrarnos? Porque sin duda lo que está hablando mal de ti no es ni siquiera la 10ª parte de lo malo que realmente eres. El Señor nos ayude. La malicia se refiere a aquella mala voluntad hacia el prójimo. La blasfemia se traduce también como calumnia y se refiere a criticar o difamar a otras personas. Las palabras deshonestas es en sí el lenguaje obsceno que se refiere, hermano, a conductas que son destructivas, que quizás no llegan a la acción, pero que sí están en el corazón y que se expresan de una otra manera y que afectan la relación con nuestros hermanos. Hermanos, se hace también una mención especial aparte a lo que es la mentira. Verso 9, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Hermanos, la mentira quizás es un pecado tan común que se ha normalizado, que se ha inclusive hasta naturalizado. Pero en los creyentes, hermanos, debemos vivir de tal manera de que siempre estemos comprometidos con la verdad, cueste lo que cueste. Los cristianos, hermanos, debemos ser completamente comprometidos en el desechar estas prácticas, en el no usarlas, en dejarlas de lado, en abandonarlas para cultivar la vida nueva que el Señor nos ha dado.
Pablo dice que en la medida que esos pecados son desechados, va quedando en evidencia que ya la antigua naturaleza va decayendo en nosotros. Como dice el verso 9, despojado del viejo hombre con sus hechos. Hermanos, esta es la acción propia de alguien que se ha bañado. Cuando usted llega cochino del trabajo, no sé si a usted le tocó trabajar en un trabajo que le implicaba quedar muy expuesto a diferentes cosas. A mí me pasó varias veces. Y una de las cosas que yo siempre hacía cuando llegaba a mi hogar era sacarme toda esa ropa sucia, meterme a la ducha, salir de ahí y obviamente luego tomar ropas nuevas y no tomar la misma ropa llena de polvo, llena de barro, llena de sudor que traía antes de entrar a asearme. Asimismo el creyente tiene que despojarse de aquellas cosas que son propias de la antigua naturaleza. Y vea usted, la responsabilidad es de él despojarse. Despojarse, así como alguien se saca la ropa sucia y la deja a un lado para nunca más volver a usarla, así nosotros debemos dejar a un lado aquellas cosas que componen el viejo hombre, que componen la antigua naturaleza. Hermanos, tienen que ir perdiendo poder en los hijos de Dios. El evangelio es poder transformador. Note usted de que después de cada responsabilidad que Pablo entrega enumerando una serie de pecados, termina con una palabra esperanzadora, haciendo referencia al poder transformador del evangelio, cuando dice, por ejemplo, en el verso 7, las cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Y cuando nosotros llegamos al verso 9, dice, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Se nota usted, hermanos, cómo cada llamado a la batalla termina con una expresión de esperanza, y esa esperanza está en el poder de Cristo manifestado en su evangelio, porque el evangelio de Cristo es un evangelio transformador. Nadie que conoce el evangelio de Cristo y que ha sido llamado a él, vive como vivía antes, puede seguir conviviendo con su antigua naturaleza, se muestra decidido a luchar contra ella. Bendito sea el Señor, porque el verdadero evangelio transforma, el verdadero evangelio cambia, el verdadero evangelio, hermanos, nos muestra el poder de Cristo en nosotros. Bendito sea el Señor. Y esto ya nos lleva a la última responsabilidad que tenemos, o a la tercera que hemos enumerado dentro de este sermón, acerca de la responsabilidad del creyente en la batalla contra el pecado. Pablo hace un contraste entre la antigua naturaleza y la nueva naturaleza en el creyente. El viejo hombre va quedando atrás, despojado de todos sus hechos, y una nueva naturaleza renovada va surgiendo por la acción del Espíritu Santo. Hermanos, va apareciendo aquella imagen que Cristo vino a restaurar. Donde dice el verso 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cuando hablamos de la imagen de Dios, estamos hablando de que cuando Dios creó a Adán, Él puso su imagen y semejanza en él. Hay muchos atributos propios de la naturaleza humana que son propios también en Dios. Hay cosas de las cuales solo el ser humano está dotado y que ninguna otra parte de la creación la tiene. Y eso es porque Dios puso su imagen solo en el hombre. Dios puso en Adán su imagen y esto le permitió a Adán hacer la voluntad de Dios con alegría. Conocía él perfectamente a Dios, caminaba con Dios, dice el libro de Génesis, tenían una comunión tan íntima y estrecha, y Adán, hermanos, disfrutaba de esa comunión y de todos los beneficios que significaba estar en un contexto, en un entorno sin el efecto de la caída aún. Pero cuando Adán pecó, la imagen de Dios que estaba en él se deterioró gravemente, se vio terriblemente afectada, quedó allí muy dañada, tanto él como su descendencia. Venimos todos con la imagen de Dios, pero completamente dañada. Cuando Cristo viene, hermanos, el segundo Adán, viene a la historia, aparece en nuestras vidas y nos toma, Él viene a lograr ese glorioso milagro de conformarnos a la imagen de aquel que nos creó. Él viene a restaurar la imagen deteriorada y dañada que está en cada ser humano para que vuelva a ser aquello como Dios lo hizo originalmente. Bendito sea el poder del Señor. ¿Y sabe usted de que la imagen dañada está tanto en Adán como en cada uno de los que descendieron de él? Ahora también, hermanos, todos aquellos que estamos en Cristo, venimos a ser restaurados por el poder de Cristo. Cristo, el segundo Adán, vino al mundo
y por su obra la imagen de Dios fue restaurada en los creyentes. Ahora el creyente aborrecerá lo que antes amaba y amará lo que antes aborrecía o le resultaba indiferente. Sin embargo, mientras los creyentes vivan en este mundo, sus naturalezas pecadoras estará aferrándose a ellos, estará combatiendo contra ellos, hermanos, estará luchando contra la obra de Cristo. Constantemente buscará la oportunidad de volver a tomar el control sobre la vida del hombre y frecuentemente tendrá éxito. Pero, hermanos, Cristo es poderoso en restaurar, Cristo es poderoso para libertar. Por lo tanto, nosotros debemos irnos renovando, debemos ir batallando, debemos ser activos, debemos estar comprometidos en la lucha por la renovación de nuestras vidas. Así como cuando usted cuida una planta y está todos los días regándola, alimentándola, exponiéndola al sol, para que crezca y se nutra, así también nuestra vida cristiana debe ser constantemente expuesta a todos los beneficios de los medios de gracia, para que se alimente, para que sea nutrida, para que sea fortalecida, para que sea victoriosa en esta lucha, hermanos, porque todos estamos expuestos. Y he aquí, hermanos, el poder los beneficios de la iglesia local, porque sin duda ser parte del cuerpo de Cristo es uno de los medios que el Señor nos dejó para poder tener victoria en esta lucha constante contra el pecado, para que podamos alcanzar el conocimiento pleno. Dice Pablo, Él va trabajando en la imagen de aquel que ha salvado y lo va renovando hasta el conocimiento pleno. Vea usted que esto es una progresión. Por eso, hermano, es que tú quizás te sientes muy insatisfecho con lo que eres hoy, pero confía en Cristo. Cristo está trabajando y te ha dado a ti la orden de trabajar también, de luchar también, para que un día alcancemos la plenitud, esa gloriosa estatura del hombre perfecto, del varón perfecto, como dice Efesios, que es Cristo. Él nos va conformando a su imagen día a día. Cada instante Él está trabajando en nosotros, y a veces ese trabajo de Cristo en nosotros tiene forma de martillo, tiene forma de cincel, tiene forma de prueba, tiene forma de enfermedad, tiene forma de necesidad, tiene forma de tantas cosas que nosotros nunca quisiésemos o deseásemos para nosotros. ¿A cuánto nos gustaría? Y ha pasado en muchos casos que personas me dicen, pastor, imponga sus manos sobre mí para que cambie esta disposición al pecado que está en mí. Hermano, si fuera así de fácil, el Señor no hubiese mandado a arrepentirnos. Por eso hoy día son tan comunes los cultos de liberación y los cultos de sanidad, porque, hermanos, el pecado la pecaminosidad humana es mostrada como una potestad, como un demonio que posee al hombre, o es mostrado como una enfermedad. Y por lo tanto se ora por liberación y se ora por sanidad, pero nunca se ora por arrepentimiento. El Señor nos ayude. Hermanos, nosotros debemos ser activos contra la batalla del pecado en nosotros, porque allí está nuestra plenitud, porque allí está nuestro conocimiento pleno. ¿Sabe usted que el conocimiento pleno que ofrecían los falsos maestros terminaba dividiendo en la iglesia? Ustedes no están circuncidados, nosotros sí. Nosotros tenemos revelaciones, ustedes no. Nosotros, mire, todo lo que hacemos y ustedes no hacen ni la mitad de lo que hacemos nosotros. Constantemente estaban dividiendo la iglesia, pero el verdadero conocimiento que viene de la imagen restaurada de Dios en el creyente, hermanos, lleva a la unidad. Toda la enseñanza del Evangelio promueve la unidad, hermanos. En el Evangelio desaparecen las fronteras, en el Evangelio desaparecen las distinciones raciales. Hermanos, en el Evangelio venimos todos de un mismo origen, Adán, y fuimos todos llevados y fuimos traídos, a un nuevo destino. Adán segundo, Cristo. Jesucristo es nuestro destino y en Él somos uno. Vea usted, hermano, lo revolucionario que era la constitución de la membresía de la iglesia en el primer siglo, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Ve lo que acabamos de leer? ¿Se da cuenta cómo tiene que haber sido la congregación de una iglesia en el primer siglo? Tiene que haber sido la cosa más extraña que alguien haya podido alguna vez imaginar. Judíos y griegos juntos, esclavos y libres, y muchas veces los pastores no eran los libres, ni eran los griegos, ni los judíos, era quizás inclusive hasta un esclavo, y los demás, hermanos, escuchaban con respeto a ese hombre. Bárbaros ni escitas. Bárbaro era prácticamente toda aquella persona que no pertenecía al imperio romano y que los griegos, hermanos, usaban esa palabra para catalogar a todos los que ellos consideraban como incultos, como bestias prácticamente, sin la filosofía y el conocimiento que ellos tenían. Hermanos, ¿qué está diciéndonos Pablo con esto? Que cuando Cristo levanta su iglesia, transforma los corazones y restaura la imagen de Dios en los hombres, no existe ninguna barrera, no existe ninguna diferenciación, ya sea, hermanos, de tipo nacional, judíos ni griegos, ni de tipo religioso, circuncisión e incircuncisión, o quizás, hermanos, del tipo de cultura, bárbaro ni escita, ni tampoco diferenciación social, siervos ni libres.
todos. Todas esas diferencias, hermanos, Cristo con su gracia construyó un puente y ahora todos somos uno. La gracia de Dios en Cristo Jesús no conoce las barreras. Si las hay, las derriba. Es un puente extendido sobre todo abismo. No hace distinciones de ningún tipo, porque al final dice el texto, y este es el centro quizás de todo lo que hemos venido hablando, hermanos, la plenitud del creyente, el sentido de la vida del creyente es este. Cristo es el todo y en todos. Al final, ¿qué importa que seas esclavo? ¿Qué importa que seas libre? ¿Qué importa que seas bárbaro? ¿Qué importa que seas escita, que seas judío, que seas griego, que estés circuncidado o no? Lo que cuenta es Cristo. Cristo es lo que vale, Cristo es el tesoro, Cristo es el todo y Cristo está en todos. No hay diferencias, no hay separación, no hay barrera. Lo que cuenta es el suficiente, superior y supremo Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Él habita por el Espíritu en todos los creyentes, en cualquier trasfondo social, hermanos. Nunca habrá algo mayor, más grande y más glorioso que la iglesia. Porque sin duda, hermanos, lo que ha hecho Cristo con este grupo de hombres que constituye la iglesia es algo maravilloso que nunca un sistema político lo pudo lograr. Quizás los soviéticos en un momento intentaron agrupar un montón de naciones bajo su dominio y bajo su tiranía, pero nunca lograron hacerlos sentir como uno. Muchos de ellos luchaban entre ellos, aunque estaban bajo el mismo dominio de una misma autoridad. Pero, hermanos, cuando Cristo viene y pone su gobierno sobre nosotros, hermanos, se terminan las batallas, se terminan las diferencias, porque Cristo ha dado una batalla y ha conseguido una victoria gloriosa, que Él es el preeminente, Él es el único y suficiente Salvador, Él es el todo, Él es el todo y Él está en todos. Bendito sea nuestro Señor. Apropiémonos entonces con toda premura, con toda rapidez, con toda autoridad. Apropiémonos de esta nueva naturaleza que tenemos, hermanos. Si quieres vencer la pecaminosidad en ti, haz morir el pecado, desecha las cosas malas, déjala a un lado, no le des espacio y apropiate de lo que eres en Cristo. Cada día lee las Escrituras y busca en ello tu identidad. Allí está el Señor diciéndote lo que eres. Y si uno sabe lo que es, sabe de que hay cosas que no puede dejar que vivan en uno mismo. Apropiémonos con toda nuestra fuerza de esta nueva naturaleza cada día para vencer el pecado en nosotros a través de cada forma, a través de cada expresión, sean a través de acciones, sea a través de pensamientos o de palabras. Hermano, el pecado debe morir. Hermanos, cuando miramos nuestra congregación y las diferentes congregaciones alrededor del mundo, sin duda coincidimos en lo mismo. Vemos el testimonio de cómo Cristo ha vencido el pecado en el hombre. Vemos el testimonio de cómo Cristo ha transformado a los hombres. ¿Recuerdas tu historia? ¿Te acuerdas dónde estabas antes de Cristo? ¿Te acuerdas de dónde el Señor te sacó? ¿De dónde el Señor te arrastró? Inclusive para que hoy día seas su hijo. ¿Recuerdas las cosas que te ataban? ¿Qué producen en ti? ¿Te traen tristeza? ¿Te traen vergüenza? Ese pasado vergonzoso, cuando vuelve a tu memoria, no te hace dar gracias al Señor por lo que Él ha hecho en tu vida. La poderosa obra que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. Nuestra vida como cristianos implica un vivir y un morir. Vivimos para Cristo y morimos al pecado. Le ponemos fin a nuestra antigua naturaleza pecaminosa que heredamos y nos revestimos de la nueva naturaleza que diariamente se renueva en el conocimiento y en la imagen de Dios. Hermano, hemos cantado hermosos versos en esta mañana que dicen: ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú. Y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Es cierto, hermano, la batalla es dura, la batalla, hermanos, contra el pecado en nosotros es terrible, es constante. No podemos descansar un solo día en esta continua batalla. Pero, hermanos, cada vez que vamos a esta lucha, lo hacemos en el poder de Cristo. Él ha roto los yugos, Él ha cortado las cadenas, Él deshizo con un soplo nuestras rebeliones. Él es tan grande en poder, hermano. El poder de su perdón es algo tan infinito que a veces nosotros no dimensionamos, hermanos, todo lo que Cristo hizo cuando vino su perdón. Cuando nosotros leíamos más atrás en el verso 6, porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No es algo, hermanos, que los de Colosas o nosotros pudiésemos decir, la ira de Dios ya no viene sobre nosotros. Hermanos, sí vino. Sí vino la ira de Dios contra nosotros.
está allí presente en la historia. Y nosotros, hermanos, estábamos frente a ella. Y hay una hermosa expresión gráfica de un hermoso himno que se muestra de la siguiente manera. Hay un hombre con sus ropas sucias y cadenas en sus brazos, atados a una roca, y allí no puede escapar, no puede moverse porque está encadenado. Y de repente ve cómo la ira de Dios desciende sobre él. Él está allí por causa de su pecado. Y cuando viene la ira de Dios, viene en la forma de una horrible bola de fuego, cayendo desde el cielo implacable, veloz, feroz sobre este hombre. Y el hombre no hace otra cosa más que recogerse y esperar de que la ira caiga. Pero cuando viene y está a punto de consumirle, se levanta entre él y la ira de Dios la cruz de Cristo. Y allí está Cristo crucificado. Y la ira de Dios choca contra esa cruz. Y allí, hermanos, sacude la cruz. Allí la estremece. Allí aplasta. Allí, hermanos, muele al Salvador. Allí muele al precioso Hijo de Dios. Para que hoy tú, hermanos, y yo veamos cómo las cadenas luego empiezan a desaparecer. Cómo la ropa sucia luego comienza a cambiar. Cómo nuestra expresión de angustia puede ser transformada. Hermanos, la ira de Dios vino, pero la diferencia está en que entre la ira y nosotros se puso Cristo. Y su poder es el que nos da la victoria. Esa obra nos da la victoria. Descansa en Él, confía en Él, espera en Él. Sin duda hoy no somos lo que quisiéramos ser, pero por la gracia de Dios ya no somos lo que solíamos ser. Lo dijo un hombre que vendía esclavos, hermanos, y que luego fue el Señor con él y le convirtió en un ministro de su palabra. Sin duda, hermanos, tú puedes decir lo mismo. No soy todo lo que pudiese ser, no soy todo lo que debo ser, pero si tú miras tu historia, no eres lo que alguna vez fuiste, y eso es por el poder de Cristo. Y lo que falta, a ti se te ha dado la orden, a mí se me ha dado la orden, da la pelea, lucha, combate, batalla. Si algo ha de morir, tiene que ser el pecado en nosotros. Que muera el pecado para que nosotros vivamos en plenitud. Bendito sea el Señor. Oremos. Padre, agradezco este tiempo frente a tu palabra y donde tú nos garantizas la victoria plena, Señor, en nuestras vidas. Bendice a cada uno de tus siervos, de tus hijos, que están involucrados en esta batalla. Confiamos en ti y esperamos en ti. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes cada día a buscar en ti la plena glorificación. Nuestras fuerzas son escasas, pero la victoria es tuya. Y en tu victoria somos más que vencedores también nosotros. Gracias, Señor, y ayúdanos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Dios de gracia y paz les bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos.
Amados hermanos, ha sido un hermoso tiempo en la presencia del Señor, adorando en comunidad a nuestro Dios. El tiempo sigue pasando y sin duda pareciera, hermanos, de que se ve muy lejos aún la posibilidad de volver a reunirnos en el templo. Pero lo hemos dicho ya tantas veces y sigue siendo una verdad, aunque la hayamos repetido mucho. La iglesia sigue siendo iglesia, aunque no podamos estar en el templo, porque lo que nos une es Cristo. Llegará el día en que volveremos a reunirnos, hermanos, y el gozo será muy abundante, muy hermoso. Y para los que conocemos la historia de la IBGS, yo creo que ese día en que volvamos a reunirnos se va a comparar al día en que volvimos al templo después del terremoto. Creo que así va a ser, hermano, una expresión maravillosa. Así que confiamos en el Señor hasta ese día. Y mientras, hermanos, y como es nuestra característica, estemos orando los unos por los otros. Hay mucha necesidad en el cuerpo del Señor. Hay hermanos que están viviendo periodos muy difíciles en su salud física, en su condición económica. Y por lo tanto, hermanos, cuando se les invita a ser parte de las ofrendas, cuando se les anima a ser parte de la oración, es algo, hermanos, que es necesario. No lo estamos pidiendo porque queremos quizás atiborrarnos, no. Cada cosa es muy necesaria. Y todo lo que se recibe, hermanos, ya sea en ofrendas, por ejemplo, cada vez que nos toca distribuirlo, lo hacemos a nombre de la iglesia. Nunca damos en nombre de individuos, siempre lo hacemos como cuerpo, como a nombre suyo, a nombre de la hermana que con sacrificios hace parte, porque sin duda eso bendice a los otros miembros de la iglesia. Oremos por nuestros hermanos, caminemos en la comunión, ejercitémonos en la gracia y llenémonos de la esperanza que solo Cristo nos puede dar. Un abrazo, queridos hermanos, nos vemos pronto, que la gracia y paz de Dios sea abundante con ustedes y con su familia. Y recuerde, hermanos, cada hogar es un templo, cada familia una iglesia. Que Dios les bendiga, el Señor tiene el control, en Él esperamos. El Señor les guarde.